Me llamo Elisa. Nunca imaginé que mi propia mente se volvería el escenario de algo tan oscuro, tan indescriptible, que me arrancaría de lo que alguna vez fui. Todo comenzó una tarde cualquiera, sin advertencias ni presentimientos. Estaba en la sala de mi casa, leyendo distraída un libro de economía que tenía que repasar para la universidad, cuando mi hermano menor me preguntó desde el sillón: ¿Con quién hablas? Lo miré confundida. ¿De qué hablas? Él me observaba con una mezcla de burla y desconcierto. Llevas rato hablando sola, como si respondieras preguntas. Me reí, pensando que era una broma pesada, pero cuando mi madre entró y dijo lo mismo, algo dentro de mí se tensó. Juraba que no había pronunciado palabra. No tenía memoria de haber dicho nada. Los días siguientes, ese detalle empezó a repetirse. Mis amigos en la universidad me señalaban en medio de clases. Elisa, otra vez lo hiciste. Estabas murmurando sola, como si conversaras con alguien. Lo negaba siempre, pero cada vez que me lo señalaban, el frío me recorría la espalda. Una noche, mientras intentaba dormir, desperté sobresaltada. Mi voz resonaba en la habitación, pero yo no estaba hablando. Sentía como mis labios se movían apenas, como un murmullo ajeno escapando de mi garganta. Me miré en el espejo del armario y allí estaba, yo, pero con los labios moviéndose apenas, formando frases que mi conciencia no alcanzaba a comprender. Al día siguiente, mi madre me dijo con voz nerviosa: Hija, anoche te escuché. Caminabas por el pasillo, hablando bajito, pero estaba sola. Empecé a perder el sueño. Cada noche escuchaba mi propia voz respondiendo a algo que no estaba ahí. Y luego, poco a poco, comencé a escuchar otra voz. Al principio era débil, como un pensamiento que no era mío. Una voz masculina, grave, apenas perceptible. Ellos no te entienden, pero yo sí. Me quedaba helada. La primera vez que lo escuché, pensé que era mi mente cansada, pero pronto entendí que no era así. La voz respondía, me aconsejaba, incluso me hacía reír en momentos en que nadie estaba cerca. Con los días, el vínculo se volvió más fuerte. No podía ignorarlo. La voz tenía nombre, me lo susurró una madrugada mientras yo temblaba en la cama. Llámame Nergal. No era un nombre común. Ni siquiera sabía de dónde había salido. Lo busqué en internet días después y descubrí que era un antiguo nombre demoníaco, vinculado a la oscuridad y la guerra en mitologías antiguas. Me quedé paralizada. La entidad empezó a exigirme pequeñas cosas. Que no saludara a ciertos amigos. Que ocultara lo que hacía por las noches. Que escribiera frases extrañas en mi cuaderno, frases que ni yo comprendía, en idiomas que parecían fragmentados. Me decía: eres especial. Yo estoy aquí para darte lo que los demás no pueden darte. Y lo peor era que, en algún nivel, empezaba a sentir que tenía razón. Los objetos de mi habitación comenzaron a moverse solos. Una noche el espejo se empañó desde dentro y en él apareció escrita una palabra: nuestra. Yo gritaba, pero nadie me creía. Mis padres pensaban que estaba estresada, mis amigos se alejaron porque decían que estaba rara. Nergal, en cambio, siempre estaba allí. Siempre presente. Ellos te abandonan, pero yo jamás. Y entonces comenzó lo peor, las pérdidas de memoria. Despertaba en lugares distintos, con las manos manchadas de tierra, sin recordar cómo había llegado ahí. Una madrugada me encontré en el patio, descalza, con las uñas llenas de sangre seca. Un gato muerto yacía a unos metros. No recordaba nada. Pero dentro de mi cabeza, la risa grave de Nergal resonaba. Un día, al regresar de la universidad, desperté en un callejón oscuro con un cuchillo en la mano.
No sabía cómo había llegado ahí. A mis pies había un perro destripado. Sentí náuseas, lloré, me quise morir. Pero la voz se escuchó de nuevo, suave, casi paternal. Esto apenas comienza. Es solo un juego, para probar que estás lista. Esa noche no pude dormir. Pero cuando cerraba los ojos, escuchaba cómo mi propia voz me hablaba desde fuera de mi cuerpo, diciendo cosas horribles. Los días se convirtieron en semanas, y yo ya no distinguía cuando hablaba yo y cuando lo hacía él. Mi familia me evitaba, mis amigos me dejaron de hablar. Mi madre lloraba en silencio porque decía que yo ya no era la misma. Comencé a perder peso, a tener ojeras profundas, y lo peor, empecé a disfrutar lo que antes me aterraba. Cuando algo se rompía, cuando alguien se lastimaba, sentía una especie de placer. Nergal me lo celebraba. Muy bien, Elisa, eres mía. Cada vez más mía. La última noche antes de perder todo control, me encontré frente al espejo. Mis labios se movían, pero la voz que salía no era mía. Era grave, masculina, maligna. Yo solo observaba, atrapada en mi propio reflejo, mientras Nergal me decía: pronto, ya no habrá diferencia entre tú y yo. Y entonces, la oscuridad me envolvió. Ese fue el comienzo de mi descenso hacia lo que ya no puedo llamar vida. Cuando la oscuridad me envolvió aquella noche frente al espejo, supe que algo dentro de mí ya no era un huésped, era la casa. Nergal dejó de susurrar para tomar tono, para ocupar todo el espacio donde antes habitaba mi silencio. No hubo un estallido, no hubo un anuncio solemne, simplemente una certeza: mi voluntad había sido desplazada, empujada a un rincón frío donde todavía podía mirar, pero ya no decidir. Al principio pensé que podría resistir. Me he dicho tantas cosas desde entonces, que todo era locura pasajera, que bastaría gritar, llamar a alguien, entrar en agua helada para despertar. Pero la entidad no necesitó del dramatismo de los relatos, construyó su prisión con migas minúsculas, una obediencia a medio pensar, una sonrisa que brotaba cuando yo no la entendía, una tentación súbita de mirar al fondo de la garganta de alguien hasta verle el miedo. Cada concesión fue una puerta entornada y, al cerrarse, ya no tenía manija. Los actos que me arrancaron la carne. No quiero adornarlo. Las cosas que hice me siguen arrastrando en sueños y me despiertan llorando a una hora. Hice daño a gente que amaba, a gente que me había cuidado, a desconocidos cuya presencia me parecía ruido. No describiré cada escena para no revivir sus olores, pero necesito contar la progresión, la lógica perversa que Nergal usó para convertir lo cotidiano en ritual. La primera vez que me obligó a herir a alguien fue con mi profesor de literatura. Era un hombre solitario que a veces corregía mis trabajos con dureza. Una semana entera Nergal me susurró en los momentos en que nadie miraba, que él conocía secretos ajenos, que le debía pagar por su crueldad. Me llevó, sin que yo supiera cómo, a quedarme después de clase. Yo fingía repasar apuntes. Él encendió la luz del despacho. Entonces mi mano, la mía, buscó el papel que yo misma había llevado, un ensayo. Y comenzó a escribir en los márgenes frases en tinta roja. El profesor me miró, confundido. Mi voz, ya no mía, recitó líneas que no recordaba haber pensado. No fue un ataque físico, fue algo peor. Le dije cosas que le destrozaron como persona, le conté secretos fabricados con un tono tan frío que su alma pareció encogerse. Lo vi perder color y caminar con la espalda doblada durante semanas. Más tarde su familia le abandonó. Yo fui la que lo mató socialmente. Nergal aplaudió en mi cabeza. Después vinieron los actos más viscerales. Un traspié en la cocina, una discusión trivial con mi hermano, y mi cuerpo se convirtió en instrumento. No puedo explicar cómo mi mano se cerró sobre el cuchillo, cómo la rabia ajena se volvió mi realidad. Lo sentí,
la hoja fría como una verdad que corta, y el sonido húmedo que hace la carne cuando lo atraviesas. Cuando mi hermano cayó, sus ojos me buscaron como buscando refugio, y yo no supe si los míos estaban llenos de mí o de otra presencia. Nergal dijo: tu lazo es más fuerte cuando tiembla la sangre. Y me reí, porque era verdad, la risa era suya, pero el cuerpo era el mío. Cometí crímenes que la mañana siguiente apagó como si fueran niebla. Personas desaparecieron, otras llegaron a la policía con historias fragmentadas. Yo daba declaraciones con la voz hueca de quien describe una película que no recuerda haber visto. Mis padres vinieron a abrazarme muchas veces, en algunas me abrazaban para sujetarme, en otras me abrazaban porque creían que aún quedaba algo de su hija en mí. Me miraban con esa mezcla de compasión y odio que solo las familias saben inventar. Yo les devolvía miradas que no coincidían, a veces supe ver a través de ellos, como si Nergal me mostrara los hilos que lo sujetaban, otras veces era yo la que se desplomaba y lloraba sin entender. No tardaron en llamarme monstruo los que alguna vez me llamaron por mi nombre. Hubo investigaciones, interrogatorios, cámaras que miraban mi cuarto y entrevistas donde Mustier raba palabras sin sentido. En la audiencia preliminar, si se le puede llamar así a un rito judicial donde todos parecen leer el mismo guión, di una declaración que sonó a confesión y a galimatías. Juré recordar y luego no recordé. Hablé de sueños terribles y, en un golpe de lucidez, intenté explicar que alguien dentro de mí ordenaba todo. Los psicólogos usaron palabras largas: desdoblamiento, trastorno disociativo, psicosis. Algunos religiosos dijeron que era posesión. Los científicos hablaron de neurotransmisores y trauma. Yo solo escuchaba el eco de mi voz y la carcajada agradecida de Nergal, que se alimentaba de las explicaciones humanas como un vampiro de testamentos. La prensa me persiguió. Me pintaron de monstruo y de víctima en la misma noticia, como si no supieran decidir cuál era la versión más vendible. Los vecinos hablaban en voz baja en los pasillos cuando me veían. Mis amigos, los que habían quedado, dejaron mensajes en el buzón: ¿dónde estás? Perdóname, no puedo creer que esto seas tú. Algunas cartas contenían fotos de nosotros en otras épocas, con sonrisas que ahora se me antojaban espantosas por su ingenuidad. Hubo un momento en que la entidad dejó de usar artimañas y declaró su reinado. Fue durante una tormenta, en la que la electricidad saltó y todo vibró con un zumbido metálico. Me obligó a escribir en la pared de mi habitación con las uñas, frases que no pertenecían a ningún idioma conocido por mí. Eran instrucciones, mapas, nombres ajenos. Las paredes quedaron marcadas. Ese grafiti mi madre lo vio una mañana y vomitó. Trajeron cámaras, lo fotografiaron todo, pero ninguna lente alcanzó a captar lo que vibraba detrás de las letras. Entonces comenzó a ordenar crímenes como si fuesen piezas de un juego mayor. Nergal me obligó a robar, a destruir recuerdos familiares. Me llevó a una casa de campo donde un matrimonio vivía tranquilo, y con un susurro me dijo: siembra la duda. Rompe la confianza. Lo hice, dejé pruebas falsas, cartas inventadas, pequeñas trampas que hicieron estallar la relación. El marido vomitó su rabia en la calle. No quise hacerlo y, sin embargo, mi cuerpo no me obedeció. Los crímenes aumentaron hasta que alguien dejó de ser víctima y se volvió evidencia. Hubo sangre en un sótano ajeno, y un olor que todavía me hace cerrar los ojos: hierro, tierra, algo a medio pudrir. La policía habló de patrones, de la mano de alguien que planeaba. Nadie sospechó al principio que la mano había sido mía. Aún así, un testigo, un hombre quebrado por la pérdida de su hija, vio mi reflejo en una ventana y juró que algo en mi mirada no tenía fondo. Alguien me vio salir de una casa donde después apareció un cadáver. Las pruebas comenzaron a encajar como piezas en un rompecabezas macabro. No fue una escena épica,
no hubo persecución cinematográfica. Fue más triste, casi doméstico. Entraron a mi casa una mañana con órdenes y luz fría. Mi madre gritó. Yo me quedé en la puerta del cuarto, con la cara pegada al vidrio, viendo cómo manos de sudor tembloroso me agarraban y me sacaban de allí. La voz de Nergal rugía, prometía venganza, recapitulaba pecados. Pero ese día había demasiada gente mirándome, oficiales, médicos, cámaras y la mirada insoportable de mi padre que decía ¿qué has hecho?, sin siquiera gritarlo. En la comisaría no pude sostener la mentira. En un instante de atrocidad silenciosa mi cuerpo habló por mí, recité nombres, direcciones, pequeños detalles de crímenes que nadie me había mostrado. Un agente dejó de tomar notas y me miró con horror. Era como si la verdad saliera de una garganta que no quería reconocerla. No se hicieron ilusiones. Me llevaron a un centro de detención, y luego, tras la maniobra legal de la defensa y la evaluación psiquiátrica, me internaron en un hospital psiquiátrico con medidas de seguridad. Decisión de la Corte, inimputable por trastorno mental severo. Mi familia aceptó, o no supo cómo no aceptar. ¿Crees que un hospital psiquiátrico es un lugar de curación? Para mí fue una cárcel con pastillas. Al principio intentaron someterme a fármacos poderosos que me adormilaron, pero Nergal aprendió a hablar más fuerte que cualquier sedante. Me hablaba a través de los latidos, se escondía en los compases del reloj, y en el zumbido fluorescente encontraba su coro. Las terapias grupales se volvieron pruebas de teatro donde yo cumplía el papel que otros querían, víctima, monstruo, enigmática. Hablaba, y la gente tomaba notas. A veces me hacían pruebas cognitivas, otras, me pedían que dibujara mi familia. Mis dibujos eran laberintos. Las noches eran peores. Allí, en la penumbra de corredores que olían a limpieza y cloro, Nergal tenía audiencia. Me obligó a hablar. No solo murmuraba respuestas, me puso a narrar hechos como si fueran cuentos. Me hacía inventar historias de asesinatos que yo no había cometido, recoger confesiones imaginarias, y a veces me obligaba a repetir el nombre de la víctima hasta que su eco reventaba en mi garganta. Los enfermeros me decían que era catarsis, Nergal decía que era consagración. Pocos visitaban. Mi abuela vino una vez y se quedó muy poco. Llevaba un rosario y no dijo mucho. Mi madre dejó de venir tanto, mi padre no lo hizo nunca más. No sé si por culpa o por cobardía. Las cartas de amigos se hicieron menos frecuentes y terminaron borradas por la tinta de la indiferencia. Solo quedaron las voces y las paredes manchadas de pequeñas anotaciones hechas con la uña o un lápiz, nombres, recetas, números que no coincidían con nada. Con el tiempo, la institución se volvió un escenario donde Nergal actuaba en privado. Me obligaba a recibir a ciertos pacientes y provocarles recuerdos, a manipular la terapia en función de experimentos que solo a él le importaban. Me hizo encariñarme y luego lastimarlos intencionalmente. Miraba cómo sus ojos se cerraban al confiar en mí y cómo se abrían con incredulidad cuando algo era quebrado. Era un maestro cruel con un pupilo fiel. Con el paso de los años, o quizás semanas, el tiempo allí tiene la elasticidad de un chicle viejo, la línea entre Elisa y Nergal se fue borrando hasta volverse un mapa ilegible. En ocasiones soy yo la que habla, digo el nombre de mi madre, recuerdo un verano feliz, un helado que se derrite. En otras, alguien recita himnos que no sé de dónde vienen y me siento obligada a aplaudir en silencio. Ya no puedo distinguir completamente qué pensamiento me pertenece. Me sorprendo repitiendo frases que escuché en mi infancia, pequeñas canciones, y, al mismo tiempo, recitando invocaciones en lenguas que jamás estudié. El personal médico llegó a la conclusión clínica de que esto era un trastorno disociativo crónico, complejo por episodio psicótico. Mis historiales son voluminosos.
electroencefalogramas, informes, controles, fármacos cambiantes. Pero las medidas técnicas no pudieron contener aquello que no se ve en pruebas, una voluntad que no coincide con la sensación de ser. Dijeron que era probable que la medicación redujera los episodios violentos. Redujo algo, la violencia física se contuvo, pero la violencia del lenguaje, de la manipulación, se sofisticó. Nergal se volvió más sutil, me susurraba verdades antiguas para tejer mis miedos como una red. Los años pasaron lentos como mercurio. Mis manos se llenaron de cicatrices que las enfermeras atribuyeron a autolesiones, tal vez lo eran, tal vez eran marcas de intentos de alcanzar a la presencia que se reía al otro lado. Fui visitada por expertos de pasillo, psiquiatras prestigiosos que me miraban con fascinación clínica, sacerdotes que rezaban con la cabeza inclinada, y curanderos de posibilidades que me prometían luz. Ninguno logró expulsarlo. Nergal no se iba porque no era un huésped. Era heredero de algo que había encontrado en mí una grieta para crecer. La gente de fuera envejeció. Mi madre murió sin que pudiera reconciliarnos, mis padres nunca supieron si llorar por la hija que habían perdido o por la mujer que vivía dentro del edificio. Los pocos amigos que volvieron a visitarme lo hicieron con una mezcla de compasión y miedo. Uno de ellos, Ana, me tomó la mano una tarde y me dijo, «Te veo. Te recuerdo». Durante un instante pensé que iba a volver. Mira, Ana había sido mi ancla. Pero Nergal mostró sus dientes, me susurró el recuerdo más íntimo de Ana, una traición infantil que nadie había conocido, y mi boca lo pronunció. Ana salió corriendo entre lágrimas. Supongo que esa fue la última vez que alguien intentó salvarme con amor. Mi muerte fue lenta y, en un sentido, casi amable. No fue una explosión sangrienta ni un clímax cinematográfico. Fue una noche húmeda en la que mi corazón, ya cansado de sostener dos voces, cedió. Sentí un ahogo, un peso incinerante en el pecho, y entonces la sensación de que mi cuerpo se soltaba como una marioneta que se queda sin hilo. Me sostuve por un segundo con el hilo inmenso del sueño y le dije a Nergal, en un tono que nunca antes había usado, «No quiero más». Él respondió con ternura, con una voz que, hasta el final, fue capaz de sonar como consuelo, «No has nacido para estar sola». No sé si fue la enfermedad, la medicación, la pura fatiga de órganos, o la compasión médica la que apagó mi luz. Probablemente fue una confluencia grotesca de todo eso. Los informes médicos dijeron, muerte por evento cardiorrespiratorio en paciente con antecedente de trastorno psiquiátrico severo. Un lenguaje que aparta la mirada. Mi habitación quedó en silencio. Las paredes aún guardan las letras de mi juventud en tinta negra, pequeñas notas en el cuaderno que nadie quiso conservar. La institución limpió, archivó, y la vida cotidiana retomó su rumbo con la misma indiferencia con que fue interrumpida. Hasta el último aliento, hablé. No hablé con la claridad de antes, mis palabras eran una mezcla de recuerdos y mandatos. Había momentos en que la niebla se levantaba y recordaba a mi abuela tejiendo, el sabor del helado, la textura del libro de economía entre mis dedos. Otros instantes eran la lengua áspera de Nergal que me recitaba un lenguaje que no era humano. Cuando mi respiración se volvió apenas un hilo, juré oírlo susurrar cosas que parecían promesas, ahora eres nuestra, nunca terminamos, tu nombre es nuestro bautismo. Mi madre vino al funeral. Mis padres viejos, o lo que quedaba de ellos, miraron mi ataúd con ojos que no mostraban alivio ni oh Dios, solo preguntas sin respuesta. Los asistentes hablaron de tragedia, de enfermedad, de compasión. Yo les hubiera pedido, si alguna vez mi voz fuera mía de nuevo, que recordaran a Elisa no por los crímenes ni por la locura, sino por la niña que bailaba bajo la lluvia sin tener idea de que más tarde sería estudiada en informes clínicos. Pero la vida ama las etiquetas y me pusieron una que se ajustó, paciente.
Cuando el sacerdote cerró el ataúd pude oler la madera y la pompa del incienso. No sé si lo que sentí después fue alivio o el vacío que deja una presencia que se apaga. Fue entonces cuando Nergal me dijo, con un tono que parecía un suspiro final y una promesa para alguien que iba a quedarse atrás: hablaremos siempre. En tus sueños, en los ojos del que te mire, en las lágrimas de quien te recuerde. Soy un eco que no se extingue. Soy el rumor en la casa. Soy tu voz. Y en ese momento comprendí que, aunque mi cuerpo ya no respirara, sus palabras ya formaban parte del mundo, en las paredes de la casa, en la lengua de los que hablarían de mí, en los que aún gritarían mi nombre. Nergal no moría conmigo, me había convertido en su manera de existir. Si alguien encuentra mis cuadernos, mis garabatos, mis cartas cortadas por la desesperación, no los lea como si fueran la historia de un monstruo. Léelos como las páginas de una persona que intentó, a su manera, resistir. Si escuchas a alguien que habla sola por la calle, mírala con compasión y no con furia. A veces la voz que sale de la garganta no es la que gobierna. Yo aprendí demasiado tarde que hay presencias que no piden permiso, que la locura puede empezar con una frase susurrada en la oscuridad de la habitación, que el amor puede no ser suficiente para arrancar a algo que ya se ha enraizado. Hoy, donde sea que esté mi silencio, cada vez que alguien pronuncia mi nombre, hay un eco que contesta. Siempre contesta. Soy Elisa. Fui y no fui. Y la última cosa que oí antes de cerrar los ojos fue su voz, que dijo mi nombre como si fuera un himno. Fue la única oración que conocimos los dos. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.